Antes de comenzar vamos a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en estos meses que han pasado. Les voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que participen. Si no sabes la respuesta, pero te imaginas algo, puedes contestar igual. No es por puntas ni nada. Así que, primero, ¿quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. Bien, correcto. ¿Quién fue Salomón? ¿Cómo? El hijo de David. ¿Y qué más podemos decir de él? Un rey. ¿De dónde fue? De Israel. De Israel, muy bien. ¿Qué más? Un hombre conocido por su sabiduría, ¿no? La historia de Salomón está en Primera de Reyes, capítulo 4. Sí, no vamos a ir ahí, pero ahí relata justamente de que Dios le había dicho: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo, ¿no? Correctamente. Y Dios lo bendijo grandemente con sabiduría. No solo con sabiduría, dice que también le dio una gran capacidad de discernimiento. Es decir, ensanchó el corazón de Salomón, dice, más que ninguna otra persona. Entonces Salomón no solamente era el hombre más sabio del mundo en ese momento, sino también era la persona con más capacidad de poder discernir las cosas, ¿sí? Sin embargo, el gobierno de Salomón tuvo dos aristas o dos formas de verlo. La primera parte fue muy buena y la segunda parte fue muy mala. Sabemos lo que pasó con él. Tuvo muchas mujeres y esas mujeres eran paganas, eran personas que no creían en Dios, y esas mujeres desviaron el corazón de Salomón y al final él terminó adorando a dioses falsos, ¿no? Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Cuándo escribió Salomón el libro de Eclesiastés? ¿Cuándo creen que lo escribió? Cuando se arrepintió. Cuando era viejo, cuando se arrepintió. Muy bien. ¿Sí? ¿En qué se basan? En el capítulo 1 y en el versículo 12 dice: yo el predicador fui rey, ¿no? Está hablando en pasado, ¿no? Yo fui el rey de Israel. O sea, en ese momento que lo escribió ya no era el rey, o evidentemente estaba por dejar de serlo. Podemos asumir que él lo estaba escribiendo al final de su vida, cuando ya era viejo, anciano. Algunos creen que fue entre los años 444 y 331 a.C., cuando Israel ya empezaba a ser oprimida, ¿no? En ese momento por los persas, creo que era. Bien, ¿a quién se dirige la carta de Eclesiastés? A ver. A todos. Bien, a todos, ¿verdad? Porque en ningún momento hablamos acerca específicamente de Israel. En el libro no está hablando de Israel, no está hablando de un sector, no está hablando de un grupo, está hablando en general. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra Eclesiastés? El predicador, ¿no? Y el que está predicando a un grupo de personas, en una asamblea, ¿sí? Entonces este libro está dirigido a todos, ¿ok? No fue dirigido específicamente a Israel. Bueno, ahora vayamos a los mensajes que vimos. El primer mensaje que vimos fue los principios o las enseñanzas que nos dejaba la vanidad. ¿Se acuerdan de eso, el capítulo 1? ¿Qué es la vanidad? Pasajero. Algo pasajero. ¿Otra definición? Algo vano. ¿Otra definición? Que no tiene valor. Sin sentido. Sin significado. Temporal, ¿no? Pasajero, como dijeron. Muy bien. Eso es vanidad. Vimos que la vida es pasajera. Vimos que poner nuestros ojos en lo material es vanidad, es algo que no tiene sentido. Vimos que el cristiano apartado es vanidad porque vive lejos de Dios, y vimos que el incrédulo, la persona que vive sin creer en Dios, también es una persona que vive en vanidad, ¿sí? La segunda prédica que dimos fue el capítulo 2, versículos 1 al 11, y hablamos acerca de esta búsqueda de la felicidad de Salomón. En realidad lo que les di fueron razones o ¿cuál debería ser la razón de nuestro vivir? Y vimos que Salomón había mencionado muchas cosas que él hizo, ¿no? Que él se había propuesto en su corazón disfrutar del placer, y vimos que ahí no estaba la razón de vivir. Vimos que se había propuesto disfrutar de las posesiones, de todo lo que él había logrado, y ahí tampoco estaba. En su fama, en todo lo que él era, el hombre más sabio, tampoco estaba ahí. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 y 11, perdón, en el versículo 11 dice del capítulo 2:
Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y habíamos concluido que nada de las cosas que él había mostrado nos podían dar un verdadero significado a la vida, ¿no? Y al final concluimos diciendo que Cristo debería ser la razón de nuestra vida, ¿no? Bueno, eso fue lo que básicamente vimos hasta este momento, y ahora vamos a continuar en el versículo 12, y quería mostrarte algunas conclusiones que Salomón expresa en esta parte de la Biblia acerca de su búsqueda de qué es la vida, qué sentido tiene la vida. Y él concluye con algunas cosas que son muy duras y también muy reales, que nos van a ayudar a poder entender mejor el panorama de lo que Salomón quería decir. Una cosa más antes de comenzar era, recordemos que había una premisa, había una condición, había algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el libro de Eclesiastés, y es que Salomón estaba hablando con el concepto de debajo del sol. ¿Se acuerdan que les lo había enseñado eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Salomón estaba mencionando siempre las cosas no teniendo en cuenta a Dios, no tomando en cuenta la realidad de un Dios, ¿sí? Hasta este momento. Todo era vanidad, todo es pasajero, no está Dios en lo que él está tratando de comunicar, ¿sí? Entonces debemos recordar eso, porque lo que va a decir acá es muy, muy duro, ¿sí? Pero es como la gente del mundo que no cree en Dios piensa, ¿sí? Es lo que ellos tienen en su mente. Entonces él lo que está tratando de hacer es mostrarnos cómo la gente que no considera a Dios en su vida se maneja, piensa y quiere hacer las cosas en su vida, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso, no es que se está contradiciendo constantemente, ¿sí? Versículo 12, ¿leemos todos juntos? ¿Están todos en Eclesiastés 2:12? Solo Pierre está, ¿los demás están? Bueno, leamos todos juntos entonces. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Ahora, Padre Celestial, te pido en este momento que bendigas la predicación de tu palabra. Señor, no soy digno de estar acá, pero te pido, Señor, que por favor puedas obrar a través de lo que escribió Salomón, que puedas obrar en nuestras vidas, Señor, que no tengamos orgullo o, Señor, estemos recibiendo tu palabra con mala actitud. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón con mansedumbre para poder recibir tu palabra y atenderla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo primero que encontramos acá es algo interesante, ¿no? Vemos que Salomón, ella había buscado anteriormente, en el capítulo 2, acerca de... Había buscado anteriormente acerca del sentido de la vida. Y ya habíamos visto que él dijo al final que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Pero en el versículo 12 él dice, volví a mirar, volví a considerar, a ver, es como que él no se dio por vencido y dijo, bueno, tengo que encontrarle el sentido a la vida, voy a volver a considerar otra vez la sabiduría, la necedad, los desvaríos, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 12, dice, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? O sea, lo que él estaba diciendo era, nadie más que yo podría descubrir lo que es la vida. ¿Por qué? Porque él era el hombre más rico, el hombre más sabio, era un caso especial. Nunca habíamos visto hasta este momento un caso como el de Salomón, y nunca más se volvió a ver un caso como el de Salomón, ¿no? Un hombre que recibió la sabiduría de una forma gigante de Dios, ¿no? Era un caso excepcional, el de Salomón. Y él pensaba dentro de sí diciendo, nadie después de mí va a poder tener la misma oportunidad de descubrir o de indagar, de investigar qué significa la vida, qué es la sabiduría realmente, para qué sirve. Así que tengo que realmente yo meterme otra vez y ver si en la sabiduría encuentro algo que me diga qué sentido tiene la vida debajo del sol, ¿sí? Y eso es lo que él va a terminar concluyendo ahora. Y la primera conclusión a la que Salomón llega es que la muerte no discrimina al sabio ni al necio, ¿sí? En el versículo 13 dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Bueno, está hablando de sabios y necios acá, pero para eso debemos preguntarnos qué es un sabio. Y les pregunto a ustedes jóvenes, ¿qué pueden decirme acerca de qué piensas que es un sabio? A ver, participen, pueden decir lo que quieran. ¿Qué es un sabio? Un tipo que tiene conocimiento. Un tipo que tiene conocimiento, bien. A ver, ¿otro comentario? Es una persona que puso en práctica su conocimiento. Que puso en práctica su conocimiento. ¿Sana? ¿Lo mismo? Bueno, ¿alguna otra definición diferente de qué es una persona sabia?
Que use los principios de Dios para tomar decisiones. Bien, que use los principios de Dios para tomar... Son todas definiciones muy técnicas. Quería algo más fácil. ¿Qué piensan que hace un sabio? Aplica, sí, bien, muy bien. Bueno, todas son correctas. Recuerden la premisa, recuerden la condición. ¿Cuál era? Que Salomón no está tomando en cuenta a Dios hasta ahora, ¿sí? O sea, todo lo que él está enseñando ahora son conceptos humanos terrenales, ¿sí? Entonces la sabiduría de la que él está hablando acá no es exactamente la sabiduría del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Todos sabemos eso que dice Proverbios 1:7, es más, él lo escribió. Pero él acá no está hablando específicamente de ese tipo de sabiduría. Él está hablando de las personas sabias que se manejan prudentemente, ¿sí? Aquellas personas que vos conocés en la calle o quizás tenés algún familiar, que vos ves y decís, esta persona realmente es muy sabia, está constantemente atendiendo el consejo, recibe instrucciones y las hace, aplica lo que dice, no habla pavadas, habla con sabiduría. Aquellas personas que no son sabias en su propia opinión, aquellas personas que reflexionan acerca de el después y las consecuencias de todo lo que hacen. Personas sabias, ¿no? Que hoy en día vemos, que no necesariamente son cristianos, hay gente que realmente se conduce con sabiduría en la vida. Ahora, ¿qué puede ser un necio entonces? Todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? Aquella persona que hace todo lo contrario, que no obedece, que habla tonterías, que piensa pecados, que repite sus errores, que confía en su propia opinión, en su corazón, ¿sí? Todas esas cosas que les he dicho están en Proverbios. Proverbios es el libro que más habla de sabiduría y de necedad. Creo que más de 60 veces habla de cada palabra, ¿sí? Yo tengo acá los pasajes, después si quieren se los paso. Pero básicamente acá lo que está diciendo Salomón es mejor ser sabio que necio, ¿no? Básicamente eso, el que está con sabiduría está andando en un camino de luz y el necio es como que si estuviera en oscuras. Entonces lo que podríamos concluir hasta ahora es decir que en esta vida, sin considerar a Dios, es decir, si no consideráramos a Dios, lo mejor sería conducirse con sabiduría. Con sabiduría, ¿no? Tiene sentido. Pero en el versículo 14, él se da cuenta de algo que le tira abajo esta posición. Miren el versículo 14. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. El necio también, ¿sí? Todos tenemos los ojos en la cabeza. Pero lo que está tratando de decir ahí es que el sabio está conduciéndose prudentemente, ¿no? Después dice, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Y qué creen que es eso que acontece al uno como al otro? La muerte, ¿no? Mucha gente pide igualdad hoy en día. Saben que la muerte no discrimina, es la única que te va a dar igualdad. Todos vamos a ser iguales ante la muerte porque un día todos moriremos. Y este tema es un poco difícil de tratar porque en general a la gente no le gusta hablar de la muerte. Salomón acá estaba pensando, tarde o temprano yo voy a morir, así que, ¿y entonces? Toda mi vida viví con sabiduría y ¿de qué me sirve? Es lo que él está diciendo acá. No nos gusta hablar de este tema quizás, pero hay una frase muy conocida que dice que el que no está listo para morir, no está listo para vivir, exactamente, ¿no? Y realmente es un tema que deberíamos hablar, que deberíamos, no digo que todo el tiempo estés diciendo, hoy estoy más cerca de morir, no, sino que estés pensando o reflexionando que la vida realmente es corta, ¿sí? Que la Biblia dice que es como neblina, ¿sí? Todos los días cuando viajo en el tren, siempre paso por un cementerio que está allá en Ciudadela, Liniers, ¿no? Y siempre que veo ese cementerio, siempre pienso, ese es el fin de todos. Algún día voy a estar ahí y algún día todos vamos a estar ahí. Es el fin de un ser humano, ¿no? Todos vamos a morir. Es la realidad, ¿sí? Y no es algo que nos deba angustiar tampoco, porque gracias a Dios no acaba ahí. Hay algo más después, ¿sí? Que es lo que Salomón no está contando acá, pero porque él lo ve todo con un panorama del hombre secular que no cree en Dios, ¿sí? ¿Saben qué, jóvenes? Los dos problemas más grandes de la vida o del ser humano son el pecado y la muerte. Y esos dos, Jesús se encargó de resolverlos, ¿sí?
Entonces, si nosotros vivimos en esta tierra, debemos vivir sabiendo que todo lo que hagamos tiene una consecuencia en la eternidad, ¿sí? Que vamos a rendir cuentas delante de Dios, ¿sí? Y eso nos debe motivar a vivir más por el Señor, ¿sí? No es que la vida es vanidad y no importa nada, no importa si soy sabio o si soy necio, no. Hay un después, hay una consecuencia, hay una realidad que daremos cuenta delante de Dios, y entonces debemos estar viviendo en sabiduría constantemente, porque sabemos que daremos cuenta a Dios, ¿sí? Andar en la luz. Salomón no está tomando en cuenta a Dios en este pasaje, y él está diciendo, entonces ¿de qué sirve ser sabio? Hubiera sido necio toda mi vida, total, los dos vamos a morir, vamos a terminar en el ataúd. Mirá el versículo versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Bueno, encontramos una verdad cruda y real, todos moriremos. Pero eso debe animarnos a alertarnos que el tiempo es corto y que tenemos poco tiempo para servir al Señor. Pero también acá encontramos a un hombre que vivió su vida intentando encontrarle el sentido, o su todo era descubrir esta sabiduría, este conocimiento que él podría aplicar en su vida y que le daría todo lo que él consiguió, y que esto lo pondría en lo más alto y con eso encontraría satisfacción para su alma. Pero vemos que Salomón dice, esto era vanidad, esto no me sirvió. Y entonces, jóvenes, lo que podemos concluir es decirte que si Salomón, que fue el hombre más rico, el hombre más sabio y el hombre más famoso, te está diciendo que él fue miserable en su vida y fue infeliz, no creas que vos serías la excepción, ¿sí? Si vos vas por el mismo camino que Salomón, probablemente termines igual o peor que él. Lo que podemos aprender de esta conclusión es que la muerte no discrimina al sabio ni al necio. Tenemos una responsabilidad en nuestra vida de vivir por el Señor, y también recordar que no vivimos por la sabiduría, ¿sí? La sabiduría no es el centro de nuestra vida. Segunda conclusión a la cual vamos a llegar es el desprecio de la vida del que vive para sí. Versículo, ¿dónde nos quedamos? 15. 15, ¿no? Bueno, el 15. Entonces dije yo en mi corazón, allá lo leímos chicos. 16 nos quedamos. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Bueno, básicamente lo que está diciendo es, no solamente morirá el sabio y el necio, sino que no se los recordará, ¿no? Pues en los días venideros ya todo será olvidado, también morirá el sabio como el necio. Versículo 17, ahora sí entramos al segundo punto. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Una cosa interesante que podemos notar es que Salomón repite mucho las mismas palabras, ¿sí? Miren en el versículo 17, dice, ¿vieron que dice debajo del sol? ¿Están todos ahí? Bien, ahora vean el versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo de ¿dónde? Del sol. Ahora vean el versículo 19, en la segunda parte. Y que ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Versículo 20, al final. Y en que había ocupado debajo del sol. Otra vez, y lo está repitiendo constantemente. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Ves? ¿Pero qué? No tenía otras palabras para usar. No, Salomón era un hombre muy inteligente. Como ya sabemos, él usaba muchas formas literarias de poder escribir su libro, que atraían a los judíos en este momento, ¿sí? También vean el versículo 18. Vieron que dice, habla mucho del trabajo. Asimismo aborrecí todo mi trabajo. Versículo 19. ¿Quién sabe si será el sabio necio que se señorará de todo mi trabajo en que yo me afané? Versículo 20. Volví por tanto a desesperanzarme en mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané. Constantemente está hablando del trabajo. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Otra vez, y de la fatiga de su corazón está diciendo, ¿no? Constantemente está repitiendo palabras. Bueno, eso es un recurso literario que se llama quiasmo, o no sé si se pronuncia quiasmo o quismo, pero se escribe quiasmo, que lo que hacían los judíos era,
Ojalá hubiera tenido una Biblia en hebreo para mostrarte cómo lo hacen, pero ellos escriben el quiasmo en forma de una X, ¿sí? O sea, comienzan con una oración y van dejando una sangría, un espacio para la siguiente y así hasta que se juntan en el medio. Así, dando en claro que la oración del medio es como la más, o es una oración importante a remarcar. No encontré el quiasmo en hebreo de este pasaje, pero sé que Eclesiastés fue escrito con quiasmos. Sé que hay en Efesios, por ejemplo, encontré uno en Efesios en internet, pero si vos lo podés encontrar sería genial. Mirá el versículo, el 17, versículo 17 que acabamos de leer. El final dice, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y mirá el versículo 26, el final. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 19, el final, esto también es vanidad. Versículo 23, el final, esto también es vanidad. ¿Ves cómo se va repitiendo las oraciones, las palabras al final por esto del quiasmo? La única forma de encontrarlo sin saber hebreo es ver esta repetición de palabras que te estoy mencionando. Pero él usaba esto para justamente mostrarnos que él estaba escribiendo el libro con una forma para que lo puedan entender todos, ¿sí? Bueno, ahora vamos al punto. ¿Qué logró Salomón? Miren el versículo 17, aborrecí por tanto la vida. Y esa es una palabra fuerte, ¿no? Aborrecer, odiar la vida. Y en la Biblia encontramos algunos personajes que odiaron su vida. ¿Pueden recordar alguno? ¿Saúl? Sí, puede ser Saúl. Yo pensaba tal vez en Job, ¿no? Cuando maldijo el día en que él nació y empezó a decir muchas cosas muy duras también. ¿Se acuerdan de Aitofel? Vos te acordás seguramente de Aitofel, el consejero de David, creo que era, que él, cuando no escucharon su consejo, él se fue a su casa y se despreció su vida y se mató, se suicidó, se ahorcó. ¿Sí? ¿Te acordás? Pero bueno, lo interesante de Salomón es que él no dice odié mi vida, ¿no? Es como que él dice en general, aborrecí por tanto la vida, toda la vida en general, no solo la mía, la vida la odié. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Lo que pasa es que Salomón se había alejado tanto de Dios que él empezó a despreciar todo lo que había hecho, ¿sí? Y es por eso, jóvenes, que encontramos mucha gente hoy en día que se aleja del Señor voluntariamente y que luego están enojados con la vida, ¿no? Por cómo les fue. Y hasta a veces están enojados con Dios y le echan la culpa a Dios y dicen que Dios es malo y etcétera, ¿no? Encontramos gente así como Salomón que desperdició su vida alejándose del Señor y al final terminan odiando la vida. Lo que pasa, jóvenes, es que si le damos la espalda a Dios, terminaremos como Salomón. Terminaremos cometiendo errores y fracasos y consecuencias que sufriremos en nuestra vida que van a hacer que despreciemos la vida. Dolores y aflicciones que nos van a fatigar. Acá Salomón está diciendo, aborrecí la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Otra traducción lo tradujo como penosa. Era algo que daba realmente tristeza lo que Salomón había hecho con su vida, por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu, dice. Jóvenes, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra vida, ¿no? Estamos haciéndolo de una forma en la cual en el futuro, cuando estemos ya cerca de partir, podamos decir, la vida que tuve fue realmente extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no me enfoqué tanto en la sabiduría, no me enfoqué tanto en los logros, en las metas, sino que me enfoqué más en buscar a Dios y conocerle, ¿no? Sino que me enfoqué más en obedecer la palabra de Dios y tenerlo por primer lugar en mi vida, ¿no? Tener una relación con el Señor. Si sacamos a Dios de nuestras vidas, vamos a terminar despreciando. Porque si vivimos para nosotros, no vamos a encontrar un verdadero gozo, una verdadera satisfacción. Versículo 18 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Bueno, a partir de ahora, los pasajes que vienen hasta el 22 son un poco, quizás vos decís, pero yo qué tengo que ver con esta vida, no me va a pasar a mí, ¿no? Porque Salomón acá se empieza a preocupar o a angustiar por lo que
por todo lo suyo y a quién le va a quedar, ¿no? Empieza a preocuparse de decir, todo lo que yo tengo va a quedar en manos de otra persona, ¿no? Quizás vos no te preocupes por eso, no creo que ninguno de nosotros se esté preocupando, lo que tengo, incluso no tenemos demasiado, ¿no? Como Salomón, pero si tuvieras demasiado, tal vez te preocuparías. Yo pensé que tal vez este pasaje se puede aplicar muchísimo, muy bien, a la gente que tiene mucha plata, ¿no? Que tiene muchas cosas. A los políticos, por ejemplo, ¿no? A los empresarios, a los millonarios, a la gente, a los reyes, ¿no? Todos ellos se preocupan muchísimo por el que viene después de mí, ¿no? ¿Qué va a hacer con todas las cosas que yo tengo? ¿Lo va a tirar, lo va a arruinar, o lo va a administrar bien? Y quizás vos no te identifiques con eso, decir, Marcelo, a mí la verdad no me interesa porque yo no me preocupo, no me importa, yo cuando me vayan no me va a importar lo que hagan después con lo que yo tengo. Pero sí podemos sacar algunas cosas de estos pasajes y tenerlo en mente. Primero, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra no tiene una relación, o sea, todos nuestros esfuerzos y todo lo que nosotros hagamos con esfuerzo, con empeño por conseguir cosas acá en la tierra, no va a tener una relación directa con lo que, o sí va a tener, pero no va a tener una relación perfecta con lo que vamos a recibir de este mundo. Si todo lo que vos hagas empeñándote con tus esfuerzos en este mundo, para este mundo y solamente cosas terrenales, no te van a dar una retribución perfecta, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque es frustrante, es indignante realmente cuando nos esforzamos por algo demasiado y vemos que las cosas no salen como queremos en la vida, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a Salomón. Él estaba indignado con la vida, él estaba indignado porque había puesto todo su empeño, todo su esfuerzo en intentar encontrarle un sentido a la vida. Se rompió el alma por seguir las cosas de este mundo y al final se dio cuenta que nada tenía sentido. Lo que quiero decirte esta tarde, joven, es tener cuidado con el estilo de vida que vas a elegir de acá adelante, con la persona que vos querés ser en tu adultez y madurez. Tener cuidado con la persona que vos querés ser, ¿sí? Si vos aspirás y tenés proyectos y tenés metas y tenés ganas de ser alguien que tenga muchas cosas en esta vida, acordate que si sacás a Dios de esa ecuación, vas a terminar fatigado, fastidiado, indignado, frustrado por la obra que hay en este mundo, ¿sí? No, es un negocio en el cual no vamos a salir ganando, porque nosotros no podemos controlar todas las cosas de este mundo, porque no somos Dios. Y realmente la persona que pone primero a Dios en su corazón es la persona que realmente va a ser bendecida por Dios, no aquel que le saca de su vida. Todo lo que logremos en este mundo realmente no va a servir mucho a la luz de la eternidad, porque se va a quedar acá y porque otra persona lo va a utilizar, ¿sí? Tus hijos, las personas que se rodean a ti, ellos se van a quedar con todo lo que es tuyo. Por eso es que no debemos poner nuestra mente en las cosas terrenales, porque realmente no va a tener ningún provecho en la eternidad. Y vamos a lograr mucho más si buscamos al Señor y le obedecemos. Ese debería ser nuestro estilo de vida. Ese debería ser un sacrificio que valga, servir a Dios, ¿no? Versículo 19. Dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará, o sea, el que se adueñe de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Y cuando pensamos en Salomón y todas las cosas que él tenía muchas cosas, jóvenes, era mucho lo que él tenía realmente, no podemos evitar pensar en su hijo, ¿no? Quizás él lo escribió esto pensando en su hijo, en el que iba a tomar el trono. Y les pido que vayamos a Primera de Reyes para ver un poco de la historia de su hijo. Primera de Reyes 11, y en el versículo 43. ¿Llegaron? Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes. Capítulo 11, versículo 43. Bien, dice, y durmió Salomón, o sea, y murió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar, ¿quién? Roboam, su hijo, ¿no? Capítulo 12, versículo 4.
En este momento el pueblo se presentó delante de Roboam y había un hombre que se llamaba Jeroboam, que él era, recordame Pierre, creo que era ¿de dónde era? Bueno, no me acuerdo bien, pero sí sabemos que él estaba en Egipto, estaba como un exiliado, él era como un caudillo, era como el San Martín de Israel del norte, ¿no? Algo así, un caudillo que estaba exiliado, y cuando murió Salomón, él volvió de Egipto y se presentó como un líder, ¿no? Político muy fuerte de Israel del norte, y le dijo están hablando de Roboam, mas ahora disminuye tú. Otra vez, tu padre agravó nuestro yugo, o sea que Salomón cobraba muchísimo impuesto, ¿no? Mas ahora disminuye tú algo de la dura cerviz de tu padre y del yugo, o sea, en otras palabras, bajanos un poco los impuestos, ¿no? Y te serviremos. Bueno, no vamos a leer toda la historia, pero ¿saben qué pasó? No, si no saben, lo leemos. 14:21, vamos a 14:21. ¿Están despiertos, jóvenes? Marcelo, Roboam era el que en vez de escuchar el consejo de Dios, escuchó los consejos de sus amigos, ¿no? Eso es lo que íbamos a leer, exactamente. Bueno, ya lo dijo él, no lo vamos a leer entonces. O si lo leemos solo un versículo. Mira en el capítulo 14, versículo 12, 8. Perdón, sí, 12:8. Anoté mal, 12:8. Dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo a los necios, ¿no? Que se habían criado con él, porque los jóvenes en general tendemos a hacer cosas necias, ¿no? Y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? ¿Y qué dijo en el versículo 10? Los jóvenes dijeron que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor de los dedos de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, ¿no? Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Creo que los escorpiones eran los látigos que tenían como punta con lo que le pegaron a Cristo. Claro, como, no sé si era vidrio, pero era algo muy puntiagudo, que tenía una punta muy puntiaguda, que cuando te pegaban te sacaban la carne. Bueno, escorpiones. En fin, ¿saben? Hizo caso Roboam a los jóvenes, ¿y creen que le fue bien? No, evidentemente no, ¿no? 14:21, ahora sí, vamos a 14:21. Todo esto estamos viendo para ver qué pasó con todo lo que tenía Salomón, porque él se estaba quejando y decía, yo estoy angustiado porque todo lo que tengo no sé si lo va a agarrar un necio y qué va a hacer con eso. Y bueno, vemos que Roboam muy sabio no era. Capítulo 4, versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Dios eligió de todas las tribus. Versículo 22. Y Judá hizo todo lo malo delante de los ojos de Jehová, y le enojaron más con todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto. Miren que estaba gastando el dinero de Salomón. Versículo 24. Hubo también sodomitas, ¿no? Ya conocemos a los sodomitas. Miren el versículo 25. Al quinto año el rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todos. También se llevó todos los escudos de oro de Salomón había hecho. ¿Qué pasó con todo lo que tenía Salomón? Se lo robaron, ¿no? Sisac lo saqueó todo, ¿no? Vemos que lo saquearon, y vemos que realmente Salomón tenía razón para preocuparse, ¿no? Por todo lo que tenía. ¿Y saben qué pasó más adelante? Inclusive Israel se dividió en dos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. 10 tribus se fueron con Jeroboam, y las 2 tribus quedaron con Roboam. Y vemos que realmente terminó muy mal la situación en Israel. Volviendo a Eclesiastés, Salomón tenía de qué quejarse porque él tenía un hijo muy necio. Y realmente él tenía razón para quejarse de esta forma. Versículo 19 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Versículo 20, volvió por tanto a desesperarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría,
que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. De vuelta, este pasaje quizás no se aplique mucho a nosotros, pero podemos aprender de personas que han puesto su vida en lo material, en lo terrenal, en los logros, en las conquistas, y que han descuidado su vida espiritual y también su familia, ¿no? Porque vemos realmente que Roboam era un hijo muy necio y que no siguió los pasos de su padre. Quizás porque Salomón no fue un buen padre, pero no lo sabemos realmente. Pero sí podemos ver una cosa más en Salmos 127 para cerrar este punto. Vamos a Salmos rápidamente. Estamos viendo el desprecio de la vida de Salomón que tuvo porque él vivió para sí. Salmos 127, versículo 1 y 2. Estos versículos son muy conocidos, pero hablan acerca de lo que Salomón está diciendo exactamente. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si vos pones tus fuerzas y tus esfuerzos y no considerás al Señor, si lo haces solamente pensando que vos lo podés lograr sin Dios, todos tus proyectos, todas tus metas, en vano, no sirve. En vano vela la guardia. Versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, las personas que Dios ama realmente es aquellas a las que le da paz. Pero aquellos que están afanados por intentar lograr aquellas cosas que de este mundo y priorizar eso en vez de Dios, vas a fatigarte, vas a estar fatigado, vas a estar indignado, vas a estar resignado. Y por eso encontramos mucha gente hoy en día que está indignado con su vida, con el trabajo que tienen, con lo que están estudiando, con los resultados, con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque priorizan esas cosas en vez del Señor, ¿sí? Tené cuidado con eso. Tené cuidado de qué es lo que le estás dando más prioridad en tu vida, ¿sí? Tené cuidado de decir: Señor, yo no puedo servirte porque tengo que estudiar, o yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar. Tené cuidado de decir: Señor, yo no puedo estar comprometido contigo porque tengo mis metas, tengo mis proyectos, yo quiero lograr estas cosas. Te vas a fatigar y te vas a indignar si pones esa mirada, ¿sí? Porque es la que Salomón tuvo y le fue mal. Por último, volvemos a Eclesiastés, y quizás voy a decir: Marcelo, qué pesimista sos. Todo el libro de Eclesiastés hasta ahora fue muy pesimista. Sí, es verdad. Y ahora viene la parte buena, digamos. La primera parte buena del libro de Eclesiastés. La primera parte que es positiva, digamos. Que está en el versículo 24. La bendición de Jehová es la que enriquece. Versículo 24 dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Ahora, cuando leemos esto, tenés que tener mucho cuidado, porque yo cuando lo leí la primera vez pensé y dije: ¿qué está diciendo Salomón acá? Que lo único que importa es comer y dice: amén, yo estaba contento, ¿no? Diciendo: vamos a ir a comer con los jóvenes, que dice la Biblia eso. Dice: no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber. Y dije: wow, ¿en serio? No lo sabía. Pero no está diciendo eso, no está diciendo que no hay otra cosa mejor que comer. Lo que está diciendo, leamos el versículo entero primero: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Lo que está diciendo acá es que la persona que puede disfrutar de la comida y del trabajo y de todas las cosas que tiene es la persona que está siendo bendecida por Dios. Es decir, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que el hombre que puede encontrarle lo bueno, que tiene una manera distinta de pensar, que el hombre que ve como una bendición el trabajo, la comida y todas las cosas que tiene, por más que le falte, esa persona es bendecida por Dios. Eso es lo que está diciendo realmente, ¿sí? Y por eso encontramos hoy en día gente confundida realmente con este concepto, ¿no? Porque se les ha inculcado que la bendición es cuando vos tenés más y más y más, ¿no? Y tenemos hasta iglesias que enseñan esta basura de doctrina, ¿no? La otra vez conversando con una joven, estábamos hablando de este tema y me contó de un amigo de esa persona, de ella que iba a una iglesia universal, creo que era, pero que me llamó la atención lo que hicieron en una reunión así de jóvenes, creo que era, que hicieron algún juego para recaudar plata. El juego era a ver quién pone más 10 pesos, ¿no? A ver quién pone 10 pesos, algo así, quién pone más billetes de 10 pesos. Irónico, ¿no? Yo me moría de risa. ¿Y cómo hace ese juego? Pero me decía que ponían muchas personas, ¿no? Jugaban ese juego.
Y le decía, mira, si hacemos ese juego en nuestra iglesia, decía, no vamos a llegar ni a 10 pesos. Le decía. Porque está difícil la cosa. Pero, ¿qué es eso, no? Eso no es la bendición de Dios. La real bendición de Dios es poder contentarnos con lo que tenemos. Y es lo que Pablo enseñaba en Filipenses 4, cuando él dijo, he aprendido a tener escasez, ¿no? He aprendido a contentarme con lo que tengo. Y después dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Jóvenes, realmente la bendición de Dios es la que enriquece. Salomón tuvo todo lo que vos podrías desear, lo que yo desearía tener. Me encantaría tener muchas de las cosas que tuvo Salomón. Tuvo todo, literalmente tuvo todo lo que cualquier hombre podría tener. Pero él fue una persona infeliz. Él fue una persona que no pudo disfrutar de lo que tenía. ¿Querés ser así? Dios te va a dar lo que necesitas solamente si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y realmente, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que vas a poder disfrutar lo que tenés. Vas a poder gozarte en lo que tenés, en tu trabajo, en tus estudios, en lo que estás haciendo, en lo que sea que Dios ha puesto en tu vida. Lo vas a poder disfrutar, vas a poder tener gozo. No vas a ser como las personas altaneras y que están indignadas, que están enojadas, que están afanadas, que están caminando y que no les gusta ni siquiera que les pidas permiso ni nada, que están realmente viviendo en un sistema en el cual están fatigados y fastidiados por esta vida. No disfrutan, no hay gozo. ¿Realmente es eso lo que debemos ser como cristianos? Yo lo digo también mirándome a mí mismo, porque a mí me cuesta muchísimo a veces ser feliz y estar gozoso de las cosas que estoy haciendo, y aun cuando las cosas salen mal. Pero saben, eso pasa porque nosotros estamos cambiando el foco, no lo estamos poniendo en el Señor y en las cosas de arriba, sino en las cosas de esta tierra. Estamos viviendo para nosotros mismos, intentando alcanzar nuestros sueños, nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero nos olvidamos de lo más importante. Es realmente impresionante cómo Salomón lo dice acá. Bueno, y leemos los últimos 2 versículos, que no los vamos a tocar por falta de tiempo ya, pero si querés después podemos charlar un poco, porque estos versículos son un poco difíciles de explicar. 25 dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, primera vez que Salomón dice la palabra pecador, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto me recordó cuando yo jugaba al Trust, o a los juegos de Monopoly, ¿se acuerdan de esos juegos que vos tenés que recolectar, ¿no? Y vos cuando tenés muchas casas y muchos departamentos, te sentís soy re bueno con los negocios. Y después termina el juego y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenés todo? ¿Qué pasa con toda esa plata? Todo lo que amontonaste se va, ¿no? Desaparece. Bueno, algo así está hablando acá. Las personas que viven para sí, viven enfocadas en este mundo, amontonan, pero todo lo que tienen no lo pueden disfrutar, no lo pueden gozar, y al final lo pierden. Jóvenes, no vivís para trabajar, no vivís para adquirir conocimiento y ser el más sabio, no vivís para el placer, no vivís para ninguna de estas cosas que Salomón ha mencionado en estos meses, solamente vivís por la gracia de Dios, y deberías dedicar tu vida al servicio de Dios para darle la gloria a Él. ¿Sí? No vivamos como el mundo nos quiere pintar que vivamos, porque realmente vamos a vivir indignados y vamos a vivir fastidiados por esta vida. Y eso no es lo que un cristiano debería mostrar en este mundo. Deberíamos ser luz, deberíamos mostrar una vida con un sentido extraordinario, porque sabemos que tenemos algo mucho mejor después de esta vida. Porque sabemos que el día que muramos, si bien va a ser triste acá, nos espera algo extraordinario que nunca has experimentado en tu vida, poder estar con nuestro Salvador en un dulce hogar, más allá del sol, ¿no? Eso es lo que nos espera, jóvenes. Pero si realmente tú no estás pensando en eso, tú no estás reflexionando en eso, vas a fastidiarte y afanarte y angustiarte por las cosas de este mundo. ¿Cómo pasó con Salomón? Vas a terminar despreciando la vida. Vamos a orar para terminar en este momento. Padre amado, te doy gracias por esta tarde, noche que hemos visto esta parte de tu palabra.
Es un estudio, Señor, bastante profundo de lo que Salomón estaba tratando de mostrar. Que lejos de ti, Señor, no tenemos absolutamente nada de valor. Que todo lo que nosotros creemos que puede ser de valor en este mundo, realmente, si no tiene un propósito eterno, si no tiene algo espiritual por lo cual estamos haciéndolo, es algo que va a terminar y se va a quedar acá, y otro lo va a tomar y otro lo va a hacer. Pero realmente, Señor, habrá en este grupo de jóvenes, Padre, personas que estén viviendo para sí mismas. A veces, Señor, estamos idolatrando nuestros estudios, idolatrando, Señor, posiciones, ideologías, estamos idolatrando, Padre, lo material. Y creemos que haciendo eso estamos haciendo el bien, Padre, pero realmente lo que importa es que te pongamos a ti en primer lugar, que vivamos por ti, que sepamos que esta vida tiene un sentido hermoso si realmente somos bendecidos por ti. Y la única forma de ser bendecidos es que podamos vivir en tu voluntad. No en la nuestra, no en lo que nosotros queremos hacer, sino en tu voluntad, Padre amado. Y te ruego, Señor, me ayudes a mí a poder andar en tu voluntad, para que no caiga en el desprecio de la vida, para que realmente, Señor, pueda reflexionar de que la vida es corta y de que el tiempo es corto y de que tenemos que mostrar, Señor, tu luz a otros. Te pido, Padre, tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.